La Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión les da la más cordial bienvenida al taller internacional denominado Promoción de la Inversión y el Desarrollo Sostenible en Latinoamérica, mejores prácticas y camino a seguir. Perú en particular es un país muy diverso, con un enorme potencial de desarrollo. El reto es convertirlo en un país de oportunidades y para eso se necesita cerrar la brecha, sobre todo de infraestructura y servicios, que por su diversidad geográfica se mantiene a lo largo del tiempo. Me es muy grato dar por inaugurado este taller, deseando que tengan una jornada muy productiva para la mejor calidad de vida de nuestras sociedades. Muchas gracias. Este esfuerzo, no solo a nivel bilateral, porque como ya saben, ya son 7 los países de la región que aplican los estándares de la OCDE en el área de inversiones y que participan de las actividades del Comité de Inversión, sino también a nivel regional se encaja perfectamente en el modus operandi de la organización de la OCDE, el peer review. El objetivo del taller es mejor aprender cómo América Latina y el Caribe en este momento tan difícil, pero también lleno de expectativas como es el actual, pueden atraer y facilitar la inversión de calidad, en particular la inversión foránea, cómo garantizar su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y a la Agenda 2030, y cómo pueden actuar las agencias de promoción de la inversión en este sentido. Perú es considerado como un caso ejemplar de crecimiento económico en América Latina a lo largo de los últimos 15 años, con tasas que superan el 5%, que nos han permitido una reducción muy significativa entre las más importantes de los niveles de pobreza, actualmente poco por encima del 20%, 23% de niveles de pobreza después de haber estado por encima del 50% apenas 15 años antes. El 70% de la reducción de la pobreza peruana se explica fundamentalmente por el crecimiento. La única causa sostenible o motor sostenible del crecimiento es precisamente la productividad. Es responsabilidad de todos nosotros en materia de mantener este entorno macroeconómico estable que ha sido crítico para el crecimiento y desarrollo del país, implementar el tipo de reformas que necesitamos poner en marcha para fortalecer la competitividad de la economía peruana y retomar la senda del crecimiento sostenido, sin la cual es imposible seguir avanzando en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. Si revisamos lo que todos creo que revisamos regularmente, que es este ranking mundial de competitividad, y miramos un poco la evolución de los países de manera comparada, se mantiene casi la misma foto año por año. Hemos perdido 2 posiciones en el último ranking, pero aparecen siempre los mismos puntos débiles en el país: institucionalidad, educación, salud, innovación, ciencia y tecnología y el tema de infraestructura. Cuando uno mira efectivamente el crecimiento económico del Perú y lo compara con el resto de América Latina, a pesar de esa desaceleración que mencionaba Pablo, es cierto que mantenemos tasas de crecimiento por encima del promedio latinoamericano. Este año que cerraremos con 2.6, que es un crecimiento pobre para el Perú, en comparación numérica con América Latina seremos de los que más crece. Un punto que es importante recalcar es que esta inversión extranjera directa tiene que ser amigable y sostenible con el medio ambiente. Y en ese sentido, por dar algún ejemplo, en el sector energético se ha priorizado, se ha estimulado la inversión en estas plantas de energías renovables, ¿no? Desde el Banco Central, en el último tiempo revisando, se han elaborado algunos estudios que evalúan el impacto de la inversión extranjera directa, cómo afecta el grado de inversión, la obtención del grado de inversión en
en los montos de inversión extranjera directa y encuentra para economías emergentes que en el corto plazo, al menos en los 3 primeros años, incrementa significativamente los flujos de inversión extranjera directa el haber obtenido el grado de inversión. El estudio de cuál ha sido el impacto de la inversión extranjera directa directamente en la reducción de la pobreza, en la creación de empleo y en las ganancias de eficiencia, ¿no? Se dice que aumenta la competencia en ciertos sectores, lo cual sería haber traducido en una disminución de los precios en estos mismos sectores y cómo esto ha beneficiado, digamos, a los hogares, ¿no? Eso sería un reto pendiente. La Unión Europea es el primer regulador o uno de los primeros reguladores que sirve como referencia. Además, los procedimientos reguladores en Europa son bastante intensos y tienen bastantes filtros, por lo tanto, los productos reguladores que salen de la Unión Europea al final suelen ser utilizados como referencia por muchos países, ¿no? La política de responsabilidad empresarial de la Unión Europea desde el año 2011 ha continuado con otros elementos importantes para incentivar que el empresariado, que los inversores adopten estándares de sostenibilidad, incluyendo, por ejemplo, bueno, sacamos varias, una vez salieron los principios rectores de empresas y derechos humanos, sacamos un par de guías orientativas para las pequeñas y medianas empresas y otra para el sector extractivo, ¿no? Entonces, eso como un poco desarrollo del trabajo especial, que lo hemos puesto a disposición de todas las empresas que lo quieran utilizar, ¿no? ¿Quiénes son las agencias? Y algo que es bastante interesante es principalmente la forma jurídica más frecuente en la región es la agencia privada o público-privada. Y eso es mucho más frecuente que en los países OCDE, donde esta forma es más frecuente como un organismo autónomo público. También la composición de estas juntas varía. Pero lo que podemos ver es que la participación de miembros no gubernamentales, entonces el sector privado o también la sociedad civil, es mucho más importante en los países de la región. Y en la región ALC, de hecho, la fragmentación es mucho más frecuente a nivel horizontal. Entonces hay varias agencias que tienen las mismas funciones a nivel nacional, y en los países de la OCDE es mucho más a nivel vertical, ¿no? Entonces realmente hay agencias a nivel regional o subregional que tienen también las mismas funciones, lo que implica varios desafíos de coordinación. ¿Qué es lo que hace Proinversión el día de hoy? Yo podría quizás definirte 2 puntos esenciales. Uno es que estamos muy abocados a promover la inversión en infraestructura. Otro punto que hemos estado haciendo es también la facilitación y difundir los mecanismos de facilitación de la inversión a los inversionistas en general, como los convenios de estabilidad jurídica, por ejemplo, el régimen de recuperación anticipada del IGB, que es importantísimo, es básicamente un beneficio financiero. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Evidentemente tendrían que ir por el mismo camino. Pulir el proceso de promoción de las asociaciones público-privadas, la parte de la formulación en el Perú básicamente está en los concedentes, en los ministerios, y la parte de la estructuración y transacción, que ya es elaborar el contrato, los términos de referencia, las materias de riesgo que tiene el privado y el público. Entonces yo te diría que por el lado de desafíos, en el tema de promoción de infraestructura, yo lo vería por ahí, en mejorar la institucionalidad del proceso de promoción de infraestructura. En nuestra experiencia, en la de Costa Rica, la fórmula que nos ha funcionado más bien es la especialización. Y tenemos un ministerio muy enfocado en la parte de policy, en todo el trabajo de adhesión a la OCDE, etcétera, muy enfocado en lo suyo como el ente rector. Luego tenemos un Procomer completamente enfocado en la promoción de las exportaciones y CINDE completamente enfocado en la atracción de inversiones. A nosotros es una fórmula que nos ha funcionado muy bien. Y ven qué interesante, mientras más grandes los países, más especialización tienen, menos mandatos tienen, ¿verdad? Y países más pequeños tienen más mandatos. En las actividades que realizan pasa algo similar. Tan importante como qué hago es tomar la decisión de qué no hago, ¿verdad? Porque me permite entonces enfocarme mejor en lo que sí hago. Las oficinas en el exterior, la media de Latinoamérica es 0 oficinas en el exterior. De los países de la OECD son 10. Un tema que también llama mucho la atención es la gobernanza. En lo positivo, vimos que las juntas directivas de Latinoamérica tienen mucha más participación, casi el doble de participación del sector privado versus las de la OCDE. En nuestro caso en particular, por ejemplo, CINDES es privada. Sin embargo, sí llama la atención que las organizaciones de Latinoamérica somos mucho más pesadas en lo administrativo, casi el doble que las de la OCDE. Algo que me llamó mucho la atención es que en Latinoamérica el 80% de las AIPAs no desarrollan un business plan.
Eso a mí me dejó perplejo, porque si no desarrollo un business plan, ¿cuál es mi guía de ruta? O sea, ¿cómo me oriento? Uno de los principales desafíos ha sido el tema de la focalización, el trabajar en tener sectores prioritarios para captar la inversión extranjera fue absolutamente fundamental y en eso hemos venido trabajando y hemos logrado ya desde hace unos años priorizar aquellos sectores en los cuales queremos captar la inversión, es el agronegocio con forestal, madera y agroalimentos. Otro de los sectores es todo lo que tiene que ver con los servicios globales, incluyendo las tecnologías de la información y los servicios de tercerización de procesos. Obviamente otro de los sectores también que trabajamos es todo el sector asociado al sector farma y ciencias de la vida, y acá en los últimos 2 años en particular estamos trabajando muy fuerte con todo el tema vinculado al cannabis medicinal y también promovemos ya en forma un poco más marginal todo el desarrollo de las energías limpias y la infraestructura. Otro de los desafíos que tal vez para agencias más maduras y en el informe surge es trabajar en todo el desarrollo del aftercare. Hemos venido trabajando ya desde hace 2 años en crear un departamento específico que no lo teníamos y hoy es una de las áreas más importantes de la agencia, en personal, en presupuesto y demás, porque entendemos que uno de los principales desafíos va por ese lado, ¿sí? Vivimos en un mundo extremadamente cambiante, muy dinámico y cuyo dinamismo ha aumentado a lo largo del tiempo debido a la aceleración que trajo consigo la transformación digital que se está produciendo. Entonces, la cuestión es cómo yo logro tener una agencia efectiva, cómo llego a ese objetivo. Y voy a empezar con lo siguiente, en términos de medición y en términos de evaluación, yo diría que de un punto de partida yo no sé nada, lo que sé es que no sé nada. ¿Cuáles son los inversores que están presentes en cada uno de nuestros países? Suena violento lo que estoy diciendo, pero lo que ocurre es que nos manejamos en base a encuestas. Pero en términos de cuáles son las empresas que están presentes, no es necesariamente una buena medida. Y lo que es peor, eso además introduce sesgos sectoriales, porque lo que estamos perdiendo son muchas empresas de, por ejemplo, el sector servicios, que son las más chiquitas, las que pasan debajo del radar. Entonces tenemos un problema grande de medición. Y lo segundo es en términos de evaluación. O sea, tenemos un problema de datos grave. No sabemos quiénes están, no sabemos cuál es el impacto de lo que hacemos para atraer esos que están. ¿Qué evidencia hay de que las agencias funcionan? Nosotros hicimos ese análisis macro que muestran que algunas de las actividades de priorización de las entidades están asociadas con mayor atracción de flujos de inversión. O sea, yo priorizo los sectores A, B y C y en esos sectores viene más inversión a mi país. Eso es lo que muestra el estudio. Mi pregunta a ustedes es, ¿ustedes viajarían en el mundo actual digital sin un GPS, sin un sistema de navegación? Y en ese sentido es clave que hagamos evaluaciones. ¿Qué elementos son los más importantes a la hora de facilitar las inversiones desde el exterior? Realmente tenemos 4 responsabilidades importantes que son la promoción de exportaciones, la promoción de turismo, la atracción de inversión extranjera y todo el tema de imagen país. Para nosotros, y si lo podemos poner en palabras cotidianas, facilitación es hacerle la vida fácil al inversionista para que llegue y se instale en el país de la manera más rápida posible y con las menores barreras posibles. ¿En qué consiste? Conocer muy bien al inversionista, conocer sus expectativas, sus necesidades y en un trabajo conjunto del equipo que tenemos en el exterior y un trabajo interinstitucional poder hacer que esos procesos fluyan de manera ágil y eficiente de modo que pues se logre el fin último que es que ese inversionista llegue al país y se instale y se quede, por supuesto. El primer punto de partida para nosotros es claramente el posicionamiento marca país, situación país. Tenemos una vertiente muy americana, evidentemente estamos en la Unión Europea y también tenemos cada vez más una creciente interrelación con las economías del norte de África. Sí que tenemos un particular interés en que los inversores desde el primer momento sean conscientes de cuál es nuestra estructura institucional. Como siguiente paso respecto a esta primera fase que comento, puedan
los inversores tener en cuenta cuál es el tejido productivo de nuestro país. Y la cuarta faceta, desde luego muy importante, es la policy advocacy. Nosotros lo llamamos quizá de otra manera, fomento de un mejor clima de negocios. Este país tiene una sólidas cifras macroeconómicas que son envidiables, tiene una apertura comercial tremenda, tiene recursos naturales, clima, ubicación geográfica, un perfil demográfico excelente. A pesar de que estos factores han hecho que durante las últimas 3 décadas el Perú creciera, el crecimiento del país ha empezado a declinar. Entonces, si el ritmo de crecimiento del país no es suficiente, la gente se siente decepcionada, frustrada, protesta. Claro, la falta de infraestructura dificulta a los inversionistas, pero por otro lado es uno de los aspectos en los cuales se debería dar la mayor cantidad, el mayor énfasis. Y finalmente, creo que un factor importantísimo es la solidez de las instituciones. ¿Ustedes vieron en algún lugar un mapeo exhaustivo de procedimientos regionales y sectoriales, o sea, nacionales, regionales y sectoriales, que se deben completar a fin de poder invertir y comenzar a operar las empresas? Tenemos 8 procedimientos Okay. que se demoran 11 días, pero precisamente con la ventanilla única para inversión, que además vamos a empezar, digamos, activamente ese proceso en Colombia el año entrante, esa es justamente la primera tarea, empezar a mapear realmente cuáles son todos los procedimientos, bueno, cuáles podríamos hacerlos más eficientes, cuáles podríamos eliminar del procedimiento y en ese sentido cuáles son los tiempos reales. Sí que tenemos una sistematización de procedimientos y de trámites que hay que efectuar. Es muy simple, muy directo a través de nuestra página de internet de Invest in Spain y tenemos una guía de negocios que desde luego actualizamos cada año también con las instancias oportunas de ejemplos y de procedimientos también que hay que acometer y hay que tener en cuenta, ¿no? Colombia está trabajando en el diseño e implementación de una ventanilla única de inversión. Quisiera pedirte si pudieras contarnos un poco más sobre exactamente qué están haciendo, cuál es el horizonte temporal de la iniciativa. Hemos logrado un par de cosas que yo creo que son fundamentales. Uno, una relación interinstitucional muy cercana con todas las entidades del gobierno. Y el otro importante es que en Colombia cada una de estas regiones ha creado su agencia promotora de inversión. Y hemos llegado a unos acuerdos importantes que nos permiten avanzar también más rápidamente con estos procesos. Nosotros como ProColombia hacemos nuestro trabajo desde Colombia y desde las 33 oficinas comerciales que tenemos en el exterior. Cada región tiene, por supuesto, unos atractivos diferentes, unos más valiosos que otros para los inversionistas, pero vamos juntos, se hacen las propuestas y ya cuando el inversionista toma una decisión de dónde se quiere instalar, pues es un trabajo conjunto de esa agencia con ProColombia. Eso es un avance muy importante que también va a ser importante para el procedimiento de la ventanilla única. Nosotros tenemos una ventanilla única integrada, la llamamos ventana global, y ahí se puede hacer cualquier tipo de consulta. Pero es cierto también que a través de esa ventanilla normalmente nos llegan muchas más consultas comerciales que de inversión. La ventanilla, aunque abierta a cualquier tipo de consulta comercial o de inversión, sí que es una ventanilla que se dirige por los hechos más hacia la parte de la consulta comercial de las empresas españolas, sobre todo que quieren internacionalizarse. ¿Cómo una agencia de promoción de inversiones, digamos acá en el caso de Proinversión, puede contribuir a facilitar las inversiones? Que desde el punto de vista del sector privado, ¿cómo puede la agencia mejorar su intervención en ese proceso de simplificación? A ver, yo creo que la ventanilla única es un muy buen instrumento. Tratar con una sola sería sensacional, pero aún así, si esta
entidad, esta ventanilla no está empoderada, tampoco vamos a ver los resultados. Para mí es promover y defender. Son las dos cosas que se tienen que hacer. Yo no me concentraría en otro tipo de actividades. Pero yo creo que Proinversión debe ser un SAR, un defensor del inversionista. Así como existe el defensor del pueblo, debería de haber un defensor del inversionista. En ese sentido, promover, creo que lo tiene que hacer con el sector privado, y la parte de defender tiene que hacerla con el sector público. Entonces creo que ahí hay una excelente oportunidad, en la medida que haya una ventanilla única, de trabajar dentro del Estado y también fuera del Estado para poder conseguir estos objetivos. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, es inevitable hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un compromiso de todos los países miembros de Naciones Unidas, incluido el Perú, para cumplir al 2030. Realmente estos 17 ODS están siendo utilizados por el sector privado para dirigir sus estrategias de sostenibilidad, lo cual es bastante bueno para el Perú. Sin embargo, también es importante entender cómo hemos estado avanzando en el desarrollo, en el desempeño de estos ODS. Todas las inversiones desde el sector público, desde el sector privado y en diálogo con los grupos de interés, que es un poco el objetivo de este panel, tiene que estar enfocado de manera ordenada en lo que son las prioridades de país. Y tener en cuenta este desempeño es clave. Hay diálogo entre el sector privado, sociedad civil y gobierno para el desarrollo de inversiones. Cómo involucrar el diálogo multi-stakeholders para el desarrollo de proyectos como APPs, como obra por impuestos u otros proyectos de inversión. Yo quería tomar un poco lo que comenzabas a hablar, me parece los temas de los ODS, y de ahí comenzar a amarrarlo con este concepto de diálogo, ¿no? El mundo cada vez es más grande, cada vez hay más gente, entonces cada vez hay más stakeholders con los que uno tiene que comunicarse. Hace 80 años el mundo estaba metido en una guerra enorme y hace 40 en otra guerra. Cada vez siguen habiendo guerras, pero hay menos guerras. Pero a ver, si estamos mejor, ¿por qué somos pesimistas? Los medios de comunicación, las redes, ¿cómo están manejando la comunicación? Si es una comunicación positiva o es una comunicación donde el mundo se vuelve más inseguro y hay desigualdad. Los cambios que se han dado cuando se definen los objetivos de desarrollo sostenible para los últimos 15 años son sustanciales a nivel mundial. O sea, hay un cambio tecnológico gigante, que es una oportunidad de cambio mundial enorme. El conocimiento es de acceso para todo el mundo. Yo siento que ahí hay una oportunidad enorme. La posición del Estado peruano, en particular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es quien tiene la rectoría sobre las políticas públicas de derechos humanos, somos conscientes de que el principal responsable de garantizar los derechos humanos a todas las personas es el Estado. Una de esas deficiencias ha sido justamente incorporar la política de derechos humanos, la política pública estatal de derechos humanos en las actividades económicas. Y eso ha generado altos espacios de vulneración de derechos humanos en las actividades empresariales. Entonces, esta deficiencia del Estado en establecer reglas claras también ha tenido un impacto en la inversión. Una de las principales herramientas que tiene el Estado para la construcción de estas políticas, que en general es para todas las políticas, es el diálogo con la ciudadanía. Este diálogo no es solamente una buena práctica, es un derecho fundamental. Y nadie conoce mejor la realidad que hay que atender que las personas que directamente están siendo afectadas por ellas. Entonces no es solo un tema de derechos fundamentales incorporar este diálogo con ellos, sino que es necesario. La política pública termina naufragando si es que no involucra a estas personas. Creo que el diálogo siempre es algo positivo, ¿no? El 90% de los problemas en el mundo es la falta de comunicación, ¿no? Hace poco hemos celebrado 30 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? Que era esta ideología que promovía que el factor para cambiar la sociedad era el conflicto, ¿no? La famosa
metáfora ginecológica, la violencia es la parte de la historia, ¿no? Felizmente eso ya ha quedado un poquito de modé y ahora la manera de cambiar la sociedad es el consenso. Y realmente ha sido muy, muy fructífero. Hemos visto en los últimos 25 años ha caído la pobreza en el Perú de 60% a 20%. Ha subido un poquitito ahora, pero es un logro notable porque se ha podido trabajar juntos, las empresas, las ONGs y el gobierno para atender problemas sociales. Está claro que hay un escenario de confrontación. En general en nuestras sociedades hay fuerzas que promueven cooperación y fuerzas que promueven confrontación. Y ahí entonces es donde hablar de diálogo, hablar de negociación y hablar de concertación nos parece importante. Nosotros usamos el término diálogo en un sentido del entendimiento. Lo que buscamos en el diálogo es darnos a entender y entender al otro. Pero está claro que hay intereses diferentes y ahí la lógica es cómo manejamos intereses diferentes de manera que no escalen a una lógica de confrontación. ¿Cuáles considera que son los desafíos claves para apoyar el desarrollo sostenible, pero a través de la inversión? Uno de los accionistas que tenemos en la empresa es un fondo de pensión enorme, canadiense, muy grande. Y con mucho interés dice, oye, en el Perú hay muchas oportunidades y cosas por hacer. Porque evidentemente cuando tú ves la agenda de ODS y dices todo lo que se necesita hacer en el Perú, es enorme. Bueno, ¿cuándo lo plasman? ¿Dónde está? Cuando tú tienes un portafolio de inversión y dices, tengo que diversificarlo en el mundo, y tus países de la región comienzan a desaparecer, porque claro, hace 15 años, no más, 20 años, Venezuela está en la agenda de las inversiones. Que va saliendo Venezuela y Argentina lo ves con otros ojos y Chile hoy lo dices, bueno, lo veo con otros ojos, pero bueno, Perú se vuelve un actor súper interesante para invertir y es un poco que se conozca. Entonces no es lo mismo decir vamos a sacar un proyecto para generar carbón que generar generación solar. Entonces si yo en el rol de promotor de inversión tengo que saber también cómo promuevo de mejor manera lo que tiene correlación con la agenda de desarrollo del Perú y cómo le genero incentivos para que eso funcione más rápido y tenga más interés por parte de los inversionistas. O sea, para mí el futuro de las inversiones, cómo se va moviendo también, están amarrados no solamente a generar carreteras y infraestructura, sino servicio. Y cómo el Perú comienza a tener un rol en eso, porque el mundo del futuro va a tener mucho más demandas de servicios y el conocimiento va a ser mucho más valorado. Y creo que ahí todavía estamos un poco, pero empezando. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos pretende ser un instrumento que, además de garantizar el respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales, sirva a la inversión para que las empresas que vienen al Perú tengan predictibilidad, tengan inversiones seguras, ¿no? Y el desafío dentro de esa construcción, y que justamente por eso valoramos mucho el diálogo multiactor, es que las acciones estratégicas, los indicadores y metas que se planteen en ese plan respondan a ese doble objetivo. Este tema de entender las diferentes miradas con las que venimos todos es difícil, ¿no? Entender la visión empresarial para quienes trabajamos desde la política pública también representa un reto. Por eso nos estamos preocupando de seguir el estándar internacional, que digamos que no es que seamos el primer país que hace un plan nacional, ya hay 22 países que lo han hecho, y estamos aprendiendo las buenas prácticas, pero también estamos aprendiendo de los errores que han cometido los otros países para no cometerlos nosotros. Y dentro de esos errores, uno de los de las grandes enseñanzas es hacer un diálogo multiactor sincero. Algo para promover la sostenibilidad de la inversión es uno, primero, tratar de atraer inversiones de países que ya son parte de la OSD, ¿no? Que ya están en el chip ese tema, porque para darles un ejemplo muy aterrizado, y eso se ha dado hace 20 años en el Perú, ¿no? Con estas empresas que empezaron, y así como eso el tema de género, diferentes temas de derechos humanos, ¿no? Que han enriquecido muchísimo
Y las empresas peruanas también, si querían de alguna manera conectarse a los mercados globales con los TLCs, ¿no? Tú no podías vender pues unos zapatos hechos con mano de obra de niños esclavos, ¿no? O exportar ladrillos hechos por niños, por decir algo, ¿no? Entonces, esta inversión de calidad que viene de países de la OECD, ¿no? Yo diría, primero, privilegiar ese tipo de inversión de países que ya tengan una comprobada conducta de las empresas formales, que hay que promover la inversión, y la gran parte de la explicación de la reducción de pobreza en el Perú, que hemos sido campeones mundiales en ese tema en los últimos 30 años, ha sido porque el 80% de la explicación de la reducción de la pobreza está en la inversión privada formal y el 20% en los programas sociales, ¿no? Miren, así como no hay nada más secreto con la información pública, la otra cosa que hay es nada cambia más que la política pública para no cambiar. Parte del esfuerzo es construir, ¿no?, un sistema de políticas públicas y de mecanismos de control, ¿no?, para que las cosas se sostengan en el tiempo. Hay un montón de indicadores que usamos para eso y están en los acuerdos de gobernabilidad, pueden verlos en la página web, porque sí nos interesa que todas estas dimensiones confluyan. Entonces, la sostenibilidad pasa por un elemento que no hemos mencionado hasta ahora, y es cómo la gente siente que gana o pierde con la inversión. Y lo que muchas veces pasa es que la gente no siente que gana con la inversión. La promesa del futuro mejor puede agotarse. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. El arte de la política es el manejo de las expectativas, ¿no es cierto? Y tienes una sociedad que ha ido, ¿no?, creciendo en sus expectativas y donde los rendimientos no están respondiendo a eso. La colaboración entre la OCDE y el Perú está progresando rápidamente e exitosamente, y eventos como este taller son fundamentales para intercambiar experiencias, no solo a nivel bilateral, pero también al nivel regional. No hay dudas que la inversión privada e internacional en particular es indispensable para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. El proyecto de la OCDE sobre las calidades de la inversión extranjera directa, que se lanzó el mes pasado en la segunda tabla redonda de la OCDE sobre inversión y desarrollo sostenible, recoge mucha evidencia en este sentido. Como hemos visto durante el taller, el diseño de una política efectiva y sostenible de atracción de inversiones no es una tarea trivial. En general, es fundamental contar con una red de instituciones ágiles y competentes que no se limiten a promover un país o una región como destino de inversión, sino que se ocupen de la facilitación de inversiones en un sentido más amplio. El diálogo entre los diversos actores puede también ayudar a definir expectativas, a diseñar reformas adecuadas para lograr un máximo impacto en términos de atracción de inversiones y desarrollo sostenible. La OCDE, con sus socios institucionales, queda a disposición del gobierno de Perú para garantizar que también en Perú mejores políticas para mejores vidas. Muchas gracias por vuestra atención. Muy buenas tardes, señor Antonio Gómez, director adjunto del Directorado para Asuntos Financieros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, señor Alejandro Arrieta, director ejecutivo encargado de Proinversión, señoras y señores, participantes todos. Agradezco esta invitación para clausurar este evento organizado por Proinversión y la OCDE.
He sido informado que el taller concluye luego de haber fomentado una muy rica discusión sobre opciones de política para promover, atraer y facilitar la inversión de calidad en América Latina y el papel de las agencias de promoción de las inversiones para ello. La inversión extranjera directa, como todos sabemos, es un factor decisivo para el crecimiento económico, como ha sido señalado por el propio director, la generación de más y mejores empleos, la innovación, la diversificación productiva, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo la mejora del bienestar de nuestros ciudadanos. El Perú, como todos sabemos, promueve un ambiente amigable para las inversiones, brindando un trato no discriminatorio para las inversiones, acceso restricto a la mayor parte de sectores económicos, libre transferencia de capitales, libre competencia, garantías para la propiedad privada, entre otros. Ello ha sido reconocido, entre otros, por el Doing Business 2019, que califica al Perú como cuarto país en la región para facilidad para los negocios. Nuestra progresiva vinculación con la OCDE ha contribuido notablemente a consolidar un clima de inversión que impulsa el crecimiento sostenible y que también nos aproxima cada vez más a una membresía plena de la OCDE. Nuestro país se esfuerza en observar los más altos estándares internacionales en materia de inversión fijados por la OCDE. Nuestras políticas siguen las mejores prácticas en áreas como gobierno corporativo, inversión, competencia, mercados financieros y administración pública. Eventos como hoy evidencian los grandes pasos que se están dando para lograr ambas metas y el firme compromiso de continuar en esta vía. Por ello, reitero mis agradecimientos a los organizadores, a la OCDE y a Proinversión y a todos ustedes por su activa y muy valiosa participación en este importante evento. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.